vamos a continuar con lo que es los 3 niveles de oración, ¿amén? Y que tiene que ver con la guerra espiritual, que culmina con la guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, antes de empezar el anterior martes, siempre me gusta luego escuchar la grabación, ¿verdad? Porque uno ahí puede tal vez a veces corregir algunas cosas que uno no es porque uno quiera maldecirlas, sino que a veces uno no aclara las cosas, ¿verdad? Entonces, y lo que estaba tratándome de hacer ver la hermana Jenny, ¿verdad? En cuanto yo luego le presté atención a la grabación, entonces, y quiero aclarar esto, el cristiano no puede ser poseído. El cristiano no puede estar endemoniado. Amén. Yo no quise decir eso. Amén. ¿Por qué? Porque eso no es válido. No es válido. Sí, el cristiano puede ser influenciado. Amén. ¿Atormentado? Atormentado, claro. Esa influencia viene a la mente. Exacto. Y a la mente aflige nuestra alma. Y eso se le llama un tormento, ¿verdad? Entonces, pero no puede poseerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu. Y cuando la persona ya viene un espíritu y posee, tiene que poseer al espíritu, ¿verdad? Y eso es imposible. Entonces, por eso es que el cristiano no puede ser poseído. No puede ser a no ser que él renuncie a su fe y como le ocurrió, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A Saúl. Que Saúl primero tenía a él al Espíritu Santo, él profetizaba, ¿verdad? Y después, por él seguir su maldad, por él seguir su propio camino, dice que el Espíritu se apartó de él, y entonces vino uno y lo atormentaba ahí, ¿verdad? Hasta que por último después terminó ya buscando a una hechicera, a una bruja. Su condición se fue para abajo, ¿verdad? Entonces, pero el cristiano que está en esa búsqueda, que está realmente, que tiene al Espíritu Santo, que tiene al Espíritu, entonces no puede ser poseído. Influenciado sí. Amén. Entonces, eso quería aclararlo porque al parecer, tal vez en la enseñanza, yo dije algo ahí como que daba a entender de que el cristiano, pues, ¿verdad? Podía ser poseído, pero no puede ser así. Ahora, los 3 niveles de oración. Entonces, la anterior vez nos quedamos en la introducción. Entonces, hoy vamos a ver el primer nivel de oración. Y les decía, ¿verdad?, que hay 3 niveles, que el número 1 está en la oración personal, que es cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, ¿verdad? Entonces, esa es una oración personal. ¿Cómo nosotros lo hacemos aquí? Lo hacemos aquí cuando tenemos ese momento de adoración a solas, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo aquí también en la iglesia. Y mucho mejor si lo hacemos en casa, ¿verdad? Esa oración personal, de yo buscar personalmente a Dios. Entonces, en donde ahí yo clamo, lloro, le confieso, ¿verdad? Entonces lo vamos a llamar. Entonces, y luego está la oración de intercesión, lo que hacemos también aquí. Entonces, luego de tener ese tiempo, entonces venimos a un tiempo de intercesión. Y de pronto, entonces, en cualquier momento, entonces Dios nos transiciona a hacer guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Yo recuerdo en una ocasión, en varias ocasiones, hermano,
en varias ocasiones en la iglesia que he estado, y Dios me ha dado la bendición de poder ayudar a levantar la oración de intercesión y todo eso. Entonces, habían hermanos que a un principio ellos no lo entendían. Amén. Pero poco a poco Dios les fue mostrando a ellos. Amén. ¿Por qué? Porque se lo enseñaba con la palabra de Dios. En una ocasión uno de los pastores en la iglesia estaba dudando un poco de esto, de lo que es, o sea, el tiempo de oración que teníamos. Y entonces algunos hermanos, ellos se quejaban y decían que el hermano Orlando, él no los dejaba a orar como, o sea, como individualmente, sino que yo les tenía que decir cómo ellos deberían de orar, y que eso no era así. Entonces, pero ellos lo decían de una forma como si uno le imponiera la forma de cómo, y eso no era cierto, ¿verdad? A lo que el pastor entonces él ya tenía cuidado, entonces ya a veces él llegaba para ver, ¿verdad? Entonces, lo digo esto porque después ya uno de los hermanos me lo comentó, un hermano que él mismo a un principio también él dudaba, ¿verdad? Pero esta fue la respuesta que él le dijo al pastor, y le dijo: pastor, créame, le dijo, de que yo también a un principio, yo también como que veía algo raro, pero después me di cuenta, hermano, le decía, hermano pastor, que lo que el hermano enseña, o sea, es cierto, porque todo lo que nos enseña con la Biblia. O sea, nos dice y nos lo respalda con la palabra. O sea, y la verdad es que, y le dijo lo siguiente, después le dijo eso, ¿no? Le dijo ya, pero además le dijo pastor, cuando empezamos, dice, a orar aquí, antes de que el hermano estuviera acá con nosotros, dice, ¿no? ¿Cómo estaba la iglesia? Dice, ¿verdad? Haciéndolo razonar un poco. ¿Cómo estaba la iglesia? Mire, la iglesia ni siquiera venía ni la mitad de la iglesia. Ahora mire cómo la iglesia está llena. Uno. Dos, le dice, las almas no se convertían, y ahora ya cada domingo se están convirtiendo. Dos. Tres, le dice, miren, pastor, le dicen, antes los hermanos no diezmaban, y ahora mire el calendario de diezmo. O sea, porque cada semana, creo, cada mes, o sea, ponían ahí como una pizarra, así, algo así, de cuántos había diezmado en el mes o la semana, creo. No recuerdo. Ya. Entonces, esas cosas, entonces, le dice el pastor, es notorio que la oración nos está ayudando. ¿Ve? Y es una de las cosas que yo les he enseñado. Le digo, hermanos, no lo vean, no es uno, es la oración. Es la oración. O sea, no es el hermano Orlando, no es el hermano Orlando, es la oración. ¿Ve? Porque a veces las personas pueden creer, no, es que el hermano, él cree que es por él. No es por mí, hermano. No, es por la oración. La oración es lo que desata todo eso. ¿Ve? Pero necesitamos orar y necesitamos aprender a orar. ¿Cuál era el asunto? El asunto era de que cada quien, o sea, cuando llegaba el momento de la oración de intercesión, nos tomábamos de la mano y cada quien oraba por una cosa, oraba por la otra, oraba por la otra, oraba por la otra, oraba por la otra. Uno oraba por él, otro oraba por su tanto, otro oraba por su mascota, otro oraba por... ¿Ve? Entonces, y parecía un Babel eso.
Parecía un Babel. Y entonces uno ahí confunde eso. ¿Ve? Entonces yo les decía, no. Cuando estemos en nuestro tiempo de oración de intimidad, de oración personal, tú puedes orar como tú quieras. Puedes acostarte, puedes estar de pie, puedes estar de rodillas, puedes estar y puedes pedirle lo que tú quieras a Dios. Pero cuando se trata de tomarnos de la mano y orar en grupo, entonces debe haber un orden. Hermano, ¿y dónde dice eso? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que todo se haga decentemente y con orden. Porque si uno ora, dice, en lengua desconocida, si uno ora de una manera, entonces, ¿y a quién yo voy a decir el amén? Si uno está hablando por una cosa, otro hablando, amén, 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 ¿verdad? Entonces, no. Cuando se ora en grupo, uno toma el control. Amén. ¿Verdad? Entonces, y eso era lo que no les gustaba a ellos. Y por eso ellos decían de que yo los obligaba a ellos a orar como yo quería. Amén. Entonces, hermano, tenemos una naturaleza que nosotros que no nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer y mucho menos cómo debemos hacerlo. Y de eso debemos de aceptarlo, y eso yo lo entiendo. Pero no por eso, o sea, voy a permitir que todo esté en un desorden. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en... ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová la bendición. Donde hay desorden. Entonces, ellos llevaban así la oración. ¿Y qué era lo que tenían en la iglesia? Nada. Ni la mitad de los congregantes se congregaban, es más, ya hasta se estaban yendo. La gente no se convertía, no había bautismo, la gente no diezmaba. Pero cuando entramos en ese orden, cuando entramos en ese entendimiento, oraré con el Espíritu, dice el apóstol Pablo, pero también oraré con el entendimiento. Y el entendimiento es orden. Amén. Entonces eso es lo que nos falta dentro de la iglesia, mayormente en la iglesia pentecostal. Porque luego uno habla en lengua acá, uno habla en lengua. ¿Por qué es que estos otros círculos o estas otras denominaciones rechazan el hablar en lengua? O sea, ¿por qué? Porque ya luego se hace abuso de las lenguas y no hay un orden en aquello. ¿Ve? Eso también tenemos que entenderlo y tenemos que enseñarlo de cuándo es que yo tengo que orar en lengua y cuándo no. Pablo dice, el que ora en lengua, ore para sí mismo. Entonces vaya a hacerle un rinconcito y ahí en lengua, ¿verdad? Además, yo siempre digo esto, no hablando del discernimiento, uno se da cuenta cuando las lenguas son genuinas y cuando no. ¿Ve? O cuando la persona quiere presumir de que lo hace. Entonces todas esas cosas uno debe entenderlas. Y en la oración se da mucho eso. Yo he visto en los círculos de oración, hermano, hay cosas, digo que mejor a veces es no ir a la oración. La oración debe hacerse con orden. ¿Amén? Y por eso es que nos esforzamos nosotros por traer conocimiento. Voy a pedir por favor que me prenda la luz aquí, hijo. Entonces, aprendemos estas cosas, hermano. Esto es parte de la justicia. Queremos ser edificados, no salir confundidos. Amén. Y lo único que nos trae a nosotros luz es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros enseñamos debemos enseñarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos entonces la oración de intercesión. Entonces esa es la que hacemos en grupo, ¿verdad? Y luego la oración de guerra espiritual.
Mira lo que dice. Tienen la hoja, ¿verdad? Ahí. Ajá. Primero veamos qué es la oración. ¿Qué es la oración, Roberto? Es tener un diálogo de conversación con alguien. Es tener un diálogo o una conversación con alguien. De hecho, eso es la oración. Ya me hizo calma. De hecho, eso es la oración. Por eso es que nosotros hacemos la diferencia entre lo que es rezar y orar. Rezar es un monólogo donde solamente uno habla. Y repite, solo uno habla. Entonces, pero la oración es Dios habla y yo escucho. Amén. Luego Dios calla y yo puedo hablar. Amén. Además la Biblia dice, cuando te acerques a Dios, acércate más para oír que para hablar. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Venimos, teque, amén, y nos vamos. Y luego Dios dice, hijo, pero quiero responderte, quiero guiarte, quiero amarte, amén, quiero darte mi amor, que es lo que necesitas. Pero no, nosotros venimos. Así había un hermano en una de las veces, entrábamos nosotros todos, llegábamos a punto, poníamos música y se venía aquí. Y venía con su lista de peticiones. Y ni siquiera oraba bajito. Nosotros queriendo ahí buscar esa, y él venía, Señor, te pido por esto, te pido por esto otro, te pido por aquello, te pido y te pido y te pido, te pido, te pido, te pido. Y dice, amén. Y se levantaba y él más agradecido. De verdad, hermano. Y yo allá quería que termine, ya quería, no me dejaba entrar en ese. Hermano, y después, eso fue cuando recién llegué, yo, y poquito a poquito, hermano, voy introduciendo, mire, yo voy entrando en la música, porque uno llega, ¿verdad? Primero, o sea, con ese respeto y todo, ya cuando el pastor ya me dio, entonces ya yo empecé a enseñarle a él. El primero que se fue él. Oye, hermano. Y sabe que uno iba ahí, hermano, mire, un silencio, se oía una mosca volar. 10, 15 minutos, media hora, y así. Pero nada. ¿Te acuerdas? No, todavía no estaba ahí cuando. Y después ya nosotros empezamos. Y después, ¿cómo eran las reuniones de oración? Ya estuviste vos, ¿verdad? Cuando en ese tiempo. Hermano, casi toda la iglesia iba a orar. Y a eso no podíamos empezar la escuela dominical, o sea, ¿por qué? Porque todos quebrantados, llorando, y no se podía empezar la escuela. Una presencia en la oración, hermano. Entonces, orden. Lo que Dios trajo fue orden. Amén. Entonces, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Entonces es tener un diálogo, no es, ¿verdad?, hacer peticiones, ¿verdad? Es una comunión, un diálogo. Por eso Dios dice, el Señor Jesucristo, entra en tu posesión y se va a tu cuarto, ora a tu Padre. Orar es hablar con Él. Padre, te necesito. Perdóname. Y uno pone una musiquita así, ¿verdad? Y te ayuda a entrar en ese ambiente. Entonces, pero hay que hacerlo, hermano. Saca tu tiempo y vas a ver cómo van a cambiar las circunstancias. La oración es lo que nos da. Por eso es que yo le digo, siempre he dicho esto, que la oración más que palabra es mi actitud de rendición. Es mi actitud de demostrar mi total dependencia de Él. Señor, yo dependo de ti. Amén. Esa es la oración. El que no ora es porque no depende de Dios, depende de su propia fuerza. Y por eso es que le va como le va. Pero el que va y ora, Señor, este día
estoy rindiendo ese día al Señor. Y Él se encarga de hacer las cosas. Amén. Hoy voy al trabajo, ¿no? Y llega el dueño de la casa, y lo veo, él me pasa y me mira, ¿no? Ok, bueno. Después, porque estaba yo apurado, entonces, y voy y traigo algo allá, entonces después voy y le digo, ¿usted es el dueño de la casa? Me dice, sí, me dice, disculpe, soy Orlando. ¡Orlando! Dice, dice, ¿hace cuánto quería conocerte? Dice, ¿verdad? Porque somos por teléfono, ¿verdad? Ajá. Ay, gracias, Orlando. ¿Qué tal? Y, ok, ¿verdad? Entonces, pero reconozco que es Dios que pone en gracia. Amén. ¿Por qué? Porque ya le he entregado eso. Muchos me han recomendado de que es así, que total y que todo. Espera nomás lo que soy. Si no fuera por su gracia, ¿verdad? Amén. Entonces, pero esa gracia, hermano, es cuando vamos a esa comunión. Dios pone gracia. Sí. Y la gracia hermosea el rostro. Amén. Ay, dice, no sé por qué, pero sí. Es algo irresistible, amén. Gloria al Señor. Sí. Por ejemplo, yo en la hermana, no es que haga excepción de persona aquí con ustedes, pero solamente en estos momentos he tocado con la hermana Marlene. La hermana Marlene, ella tiene una gracia, ¿ya? Al menos para conmigo la tiene. De verdad, yo siento una gracia con ella. ¿Ve? Entonces, bueno, ahora le ha tocado a ella, ¿verdad? Tiene la gracia de Dios. ¿Ve? Sí. El Señor. Sí. ¿Ve? Pero ella sabe que es el Señor. Amén. No diga, que yo, chaval. ¿Verdad? Entonces, es muy interesante, hermano, que podamos entender. Es que esto es tan sencillo, hermano. ¿Ok? Entonces es tener una conversación con Dios. Ahora veamos cuál es el propósito de la oración. ¿Qué dice hermana Nora? Donde dice, en este caso vendría. Veamos el propósito de la oración. Veamos el propósito de la oración. El propósito de la oración es tener comunión íntima con Dios, que denota compañerismo, amistad e intimidad. Eso es tener comunión con Dios. Amén. Compañerismo. Dios quiere ser nuestro compañero. Amén. Él es nuestro amigo, que denota amistad. Tengo un amigo, y Él es el amigo más fiel. Él nunca me va a fallar. Por eso es que cuando no hay quien nos oiga, hermano, nosotros vamos ahí, y cuando salimos de ahí, salimos, me oigo. Él oyó mi clamor, dijo David. Entonces, es intimidad. El propósito de la oración entonces es tener comunión íntima con Dios. Entonces, que denota compañerismo, amistad e intimidad. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice, y en lo secreto me hiciste entender sabiduría. Dios quiere darnos esa sabiduría. Dice, hermano, dice, no, el que es falta de sabiduría, pídala. Señor, te pido sabiduría, te pido sabiduría. Sí, pero ni siquiera leemos la Biblia, ni siquiera vamos a la oración. Una cosa he demandado, dijo David, y esta buscaré. Una cosa yo he pedido, pero tengo que buscarla. Amén. En esa comunión íntima. Tenemos que apartar ese tiempo de oración personal con Dios. Cultivar eso. Estamos luchando ahí en la casa, ¿verdad? Hoy se levantó mi esposa tempranito, ¿verdad? Vino y me movió y ya voy, me quedé. No fue.
Fue, pero cuando yo ya había Ya terminado. fui después, estaba bien cansado, ¿verdad? Entonces, pero estamos luchando ahí, hermano, para buscar en oración, en intimidad. En la madrugada es el mejor momento, hermano. Sí. Pero el problema es que a veces nos acostamos tarde y cuando ya queremos levantarnos bien cansados no podemos. ¿Amén? Para eso tenemos que nosotros entonces, pero sí, hermano, si hay algo por lo cual nosotros debemos de luchar es para tener esa comunión con Dios. De ahí parte todo. ¿Amén? Entonces, ahora antes de definir estos 3 niveles de oración quisiera aclarar lo siguiente, dice. ¿Qué dice, hermana Marlene? Y aun que estos 3 niveles están dentro de la línea de oración, los 2 primeros tienen que ver con tener un diálogo o conversación con Dios. Y el otro lo vamos a descubrir más adelante. ¡Qué misterioso! No se pierda. No se pierda el siguiente capítulo, ¿verdad? Comercial. ¿Vamos a comer? Hablando de comer, vamos a ir a comer a Take and Shake. Está bonito, ¿eh? Que aunque estos 3 niveles están dentro de la línea de oración, los 2 primeros tienen que ver con tener un diálogo o conversación con Dios. Los 2 esos, tanto la oración personal como la intercesión, es Dios y yo. El otro nivel de oración es con el otro. Eso lo vamos a ver más adelantito. ¿Y cómo es eso? Lo vamos a ver, hermano. Amén. Por eso primero, pero primero es lo primero. Amén. Primero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después ya. Ok. Entonces, y solamente vamos a hablar del primero nomás y ya. El primer nivel de oración es la oración personal. En Lucas 11:2 lo vimos, ¿verdad? Entonces, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo oraremos? Entonces oraremos así. Padre nuestro que estás en los cielos, que está en el primer nivel. Eso lo vimos la anterior vez, ¿verdad? Después viene la intercesión y después ya entramos en guerra espiritual, ¿verdad? En la oración personal, número 1, ¿qué dice? Hija, ¿lo tienes? Isaac. En la oración personal es donde oro por mis necesidades. Número 2. En la oración personal es donde me pongo a cuentas con Dios. Número 3. Es donde tomo identidad de lo que tengo y lo que soy en Dios. Wow. Una persona sin identidad no puede enfrentarse a nada. A Jesús conozco y a Pablo sé de él. Esos sí tienen identidad, pero tú ¿quién eres? ¿Ah? ¿Y cómo ellos oraban? Te conjuro en nombre de ese Jesús, así, del que predica Pablo, ni conocían, no tenían identidad. ¿Cómo vamos a tener identidad si no tenemos comunión con Dios? O sea, en otras palabras, hermano, en la oración personal es donde oro por mis necesidades. Señor, necesito esto. Señor, ayúdame con esto. Señor, limpia mi corazón. En la oración personal es donde me pongo a cuentas con Dios. Venid luego, dice Dios, rapidito, rapidito, dice, y estemos a cuenta, dice, primero. Si tu pecado fuera el rojo como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, como la nieve serán blanqueados. ¿Dónde? Ahí, en esa comunión. Amén. No hay nada que Dios no pueda perdonar. No hay nada que Dios... Mira, el otro día yo escuchaba, o estaba leyendo, no recuerdo bien, pero el carmesí, el rojo,
es uno de los colores que una vez se mancha algo. Fuego. Y sabes, me puse a meditar el otro día que me tocó pintar una pared con ese color rojo. Lo lavé, porque me gusta dejarlo blanquito, blanquito. Lo lavé. Y acaso se quedó el rosadito. Se mancha. Pero mira, Dios va allá, aunque fuera en rojo como el carmesí, como la nieve será blanqueando. No hay pecado, no hay falta que Dios no pueda limpiarnos y perdonarnos, hermano. Pero Él quiere que vayamos a esa comunión. La regaste ese día. Corre. Sí, Señor, perdóname. Cometí esto, la regué. Perdóname, Dios. Hermano, a mí me ha pasado. Y me siento mal y no estoy tranquilo y hasta a veces hasta que tengo que pararme, tengo que detenerme en lugar donde me postro ahí y me digo, Señor, perdóname, por favor, perdóname, Dios, perdóname. Y a veces hasta yo y siento esa paz. Y vamos para adelante, a seguir pecando, no. ¿Qué pasó? No, ahora ya no, Señor. Hermano, es que ¿quién va a querer, hermano, menospreciar esa paz? Amén. Si ese momento estaba atormentado ahí, hermano, y ahorita que ya fui liberado, ¿para qué voy a volver otra vez a revolcarme en el barro, en el lodo? ¿Aló? ¿Ah? Entonces, hermano, mira, ahí, hermano, nosotros vamos y nos ponemos a cuenta con Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, que el Espíritu Santo, dice, Él nos redarguye y nos recordará todas las cosas. A veces nosotros estamos tan cargados, a veces sentimos opresiones y nos acostamos con esa opresión, al otro día despertamos con dolor de cabeza, hermano. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a cuenta con Dios. Por eso Pablo entonces dice, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hermano. Antes de acostarnos, hermano, mira, vamos ahí, Señor, perdóname. Aunque no te acuerdes, hermano, lo que has hecho todavía, pero dile, perdóname, Señor. Porque así la regamos entre el día. ¿Verdad que sí? Ve que es importante entonces tener este tiempo de oración personal con Dios. ¿Cómo yo puedo ir a interceder por alguien si yo mis cargas no puedo con ellas? ¿Cómo puedo meterme a hacer guerra espiritual con la tonelada de papas que llevo encima? Entonces, primero lo primero, amén. Primero lo primero. ¿Sabes qué es fácil, hermano, interceder por otro cuando uno tiene esta comunión diaria con Dios? Esta personal. ¿Sabes qué es fácil, hermano, agarrar uno en el nombre de Jesús, reprender todo el tiempo cuando uno tiene esta comunión con Dios? El problema es que queremos hacer las cosas al revés, ¿verdad? Cuando lo más importante. Por eso aquí decíamos, ¿verdad? Aunque estos 3 niveles de oración, dice, entonces, vemos cuál es el propósito de la oración personal. Volvamos acá. Isaac, ¿qué dice? ¿Cuál es el propósito? Siéntate acá mismo adelante. ¿No te digo la verdad o sí? No. ¿Cuál es el propósito de la oración personal? Es tener comunión íntima con Dios. Este tipo de nivel de oración personal es para recordarnos nuestra total y absoluta dependencia de Dios. Oye, hermano,
Este tipo de oración personal es para recordarnos nuestra total y absoluta dependencia de Dios. Cuando uno va, hermano, ahí a la presencia de Dios, se da cuenta de que uno no es nada. Se da cuenta que verdaderamente ahí uno es todo. Que si no fuera por su gracia. Amén. Para eso Dios nos llama ahí. Para que no dependamos de nuestra fuerza, sino que dependamos de su Santo Espíritu. Y no toqué, ¿verdad? Acá, en el número 3, es donde tomo identidad de lo que tengo y lo que soy en Dios. Estábamos en eso, ¿verdad? Sí, estábamos en eso. Por eso es que cuando en el Padre Nuestro, hermano, lo primero que el Señor Jesucristo introduce, que dice, cuando ustedes oren, digan, ¿qué? Padre. Entonces, si Él es mi Padre, yo soy su hijo. Y si soy su hijo, soy heredero. Soy coheredero juntamente con Cristo. Tengo identidad de quién soy. Cuando Satanás fue a tentar al Señor Jesucristo, ¿en dónde fue que lo tentó? Muchos decimos, ¿verdad? Lo tentó con el que comer, lo tentó con el dinero, lo tentó con la fama. Ok, está bien. Pero la sutileza del enemigo no estaba ahí. La sutileza era, y en las 3 le dijo, si eres hijo de Dios. Lo primero era ponerle duda a él. Y la verdad, no sé si soy hijo. Entonces, si no eres hijo, no tienes herencia. No tienes parte ni suerte. Pero si yo sé que lo sé, que soy hijo de Dios, ni siquiera tengo que responder, como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, no le digo para que veas que yo soy hijo, voy a hacer lo que voy a hacer. En su identidad, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Entonces, por eso es importante nuestra oración. Mira, hermano, cuando uno, no me dejen mentir ustedes, pero yo creo que ustedes han experimentado eso, pero cuando llega un momento de intimidad ahí con Dios, de pronto viene una voz del Padre que te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, no temas. Yo te guardo como a la niña de mis ojos. El que se levante contra ti, delante de ti caerá. Amén. ¿Por qué? Porque eres hijo y eres hija. Y nuestro papá nos defiende. ¿Sabes por qué? Una de las razones por la cual el Señor Jesucristo dijo, mira, a nadie digáis Padre acá en la tierra, porque uno es vuestro Padre, Dios. Amén. ¿Y quién es ese Padre? Un Padre que es todopoderoso. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que alimenta a las aves y a los cuervos, el Dios que viste el campo. ¿Cuánto más Dios nos va a vestir a nosotros? Amén. Él es nuestro Padre. No nos va a faltar. No nos va a faltar. No nos va a faltar. No nos va a faltar, hermanos. Por favor, entendamos, Dios es papá, Dios es nuestro Padre. Él no nos va a faltar. Él está con nosotros, nos va a proveer, Él nos va a defender. Pero cuando nosotros tomamos esa identidad, amén,
tener esa comunión personal con Él. Antes yo era la persona más insegura, hermano. La persona más acomplejada. Yo todo lo miraba así, hermano, y así me quedaba, parecía como langosta. De verdad, hermano. Yo mira, hermano, yo no fui feo ni esto, ¿verdad? Fui nomás, ¿verdad? Pero aún así me sentía menos. Y después miraba, hermano, otro feo con su bonita. Y yo decía, pero ¿por qué se ve tan feo? Oiga, pues ahí me sentía más todavía. De verdad. No tenía identidad, hermano. Pero desde el momento, hermano, mira, cuando yo empiezo a cultivar esa comunión, esa oración personal con Dios, hermano, empiezo a sentir ese abrazo de papá, ese abrazo de ese amor, y empiezo a oír como el Señor Jesucristo oyó la voz del Padre, dijo, este es mi Hijo amado. Así empiezo a oír esa voz, hermano. Y cuando yo empiezo a tomar esa identidad, hermano, de pronto empiezo yo a poder relacionarme con los demás, a poder, ahorita, hermano, viene el presidente, también un presidente puede verlo a los ojos y hablar como si fuera una buena persona. Por eso es que, hermano, ay, el apóstol tanto, ay, sí, él es mi hermano. ¿Por qué tengo que estar dándole yo? Él no es Dios. Es mi hermano. Así es, amén. ¿Por qué tengo que darle pleitesía? No tienes identidad. Así es. Y me arriba a muchos de mis clientes, de jefes y todo eso, hermano, por la gracia de Dios los he puesto en su lugar. Con ese amor y con ese respeto. Perdón, discúlpame, ¿te he faltado el respeto? Quiero que sepas que yo te respeto. Respeto mi trabajo y respeto a mis trabajadores. ¿Por qué me hablas así? Así en una ocasión me dijo. Hasta, hermano, hasta balbuceó el hombre. Se turbó, creo. Pero fue Dios. Amén. Desde esa vez, nunca más. Y ya, con respeto. El antídoto. El antídoto, hermano. ¿Por qué? Porque tienes identidad. ¿Por qué me hablas así? Como le dijo el Señor Jesucristo. Si te digo la verdad, si te estoy, ¿por qué me abofeteas? No estuve haciendo bienes con todos ustedes. ¿Por qué me hacen esto? Con respeto. Amén. Él sabía que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios. Nosotros también sabemos que somos hijos de Dios. Pero, hermano, ahí nos vamos a quedar. Disculpa. Pero lo que nos da eso a nosotros, hermano, cultivemos esa comunión personal con Dios. Luchemos por aquello. No crean que el tiempo que pasamos aquí nosotros es porque, ay, bueno, una estrategia más del hermano Orlando, es más un pasatiempo más. No, es un propósito, hermano. Amén. Mientras la música nos ministra, empiezo a poner mis pensamientos, mi corazón, a alinearlo con Dios. Y me derramo y doy, Señor, perdóname, ayúdame. Reconozco que Él es Dios y Él es mi Padre. Amén. Así que esto está bonito, hermano. Vamos a orar al Señor. Amén. Gloria a Dios.